Carretera al purgatorio. Me llamo Rubén, tengo 33 años y soy de Veracruz. Actualmente donde trabajo me ha permitido conocer varios lugares de la República Mexicana por los viajes que realizo. Y fue en un estado muy cercano al mío donde tuve la mala fortuna de tener que atravesar la carretera que conduce hacia el purgatorio. Fue el año pasado cuando salí comisionado para cerrar un trato con un cliente. Tenía que trasladarme por carretera a altas horas de la noche debido a que era necesario estar allí temprano. Yo ya estaba acostumbrado a realizar esos viajes tan pesados, por lo que no le di mucha importancia. Lo que en verdad me angustiaba es lo que me contaban sobre el tramo de carretera en el que manejaría, pues se decía que por ese camino se solían aparecer almas de la gente ya muerta caminando hacia las puertas del purgatorio. Me recomendaban que si lograba ver a alguien, yo continuara con mi ruta y por nada del mundo me detuviera. Lo mejor era ignorarles, aunque me insistieran para parar el automóvil. Además, si llegaba a notar que alguien estaba arriba de mi auto, no le buscara alguna plática, se iría solo y sin molestarme. Me dieron muchas recomendaciones, pero una de ellas me tranquilizó bastante y fue el comentario de uno de mis compañeros de oficina que me sugirió que, mientras estuviera manejando, le marcara por teléfono para platicar y ayudarme a soportar mi travesía. Era una noche oscura y solitaria. Se estaba empezando a nublar. Yo conducía lento por la cantidad de curvas que tenía el camino. Me faltaban pocos kilómetros para llegar a la zona en la que se decía que comenzaban a aparecer los espíritus. El camino estaba prácticamente despejado, salvo por algunos caminos que pasaban de sentido contrario de vez en cuando. El trayecto parecía que todo estaría tranquilo y aburrido, por lo que decidí mejor no marcarle a mi amigo y poner algo de música, así que le subí todo el volumen. Me adentré al tramo maldito minutos después, todo parecía igual. A la distancia comencé a distinguir una figura oscura que parecía moverse en el borde de la carretera. Al principio pensé que se trataba de algún animal, pero su movimiento era errático y torcido. No se mantenía derecho. A medida que me acercaba, me di cuenta que era una figura humana. Se podía ver que la figura tenía el rostro desfigurado, el cuello estaba hueco, parecía que lo hubieran atropellado y como si lo hubieran quebrado. Sus brazos temblaban de lado a lado y no parecía tener control sobre ellos. Sentí un terrible escalofrío recorrer mi espalda. Tragué saliva y mientras lo hacía, repasaba todos los consejos que me dieron mis compañeros. A su vez, me preguntaba a mí mismo, ¿quién podría estar allí en medio de la noche en una carretera tan desierta? Al final de cuentas ignoré la figura y continué con mi camino. De pronto, tuve la extraña necesidad de mirar por el retrovisor. Algo me inquietaba y no podía sentirme tranquilo. Al hacerlo, por fortuna, no había nadie sentado allí. Tenía que contarle a mi compañero para tranquilizarme, así que le marqué por teléfono. Casi no había señal, por lo que costó mucho trabajo enlazar la llamada. Por fin, cuando me contestó, comenzamos a platicar sobre lo ocurrido, cuando de pronto me hizo un comentario que me desconcertó. Me preguntó si había llevado a alguien más conmigo. Al principio me dio gracia, pues sabía que me quería asustar, pero sus palabras tan serias cuando me lo volvió a preguntar me hizo que me helara la sangre. Le dije que no había nadie más conmigo, pero él, al otro lado del teléfono, me decía que estaba seguro que escuchaba a alguien más hablar, además que se estaba riendo. Miré nuevamente al retrovisor y me cercioré que no había nadie. Pensé en decirle que quizás se habían cruzado las líneas, pero cuando estuve a nada de comentarle, la señal se perdió y se cortó la llamada. Mi teléfono ya no tenía nada de señal. Intenté marcar varias veces, pero no funcionó, así que opté por volver a subir el volumen de la música. Era extraño, pero mientras escuchaba las canciones, se escuchaba una persona hablando y riendo. De pronto, escuché que una voz me decía mi nombre y se reía de mí. No paraba de hacerlo y cada vez se escuchaba más fuerte. Le bajaba el volumen de la música, pero no servía de nada. Aquella risa se escuchaba más que mi música. Me estaba empezando a desesperar cuando noté que alguien se veía a un costado de la carretera. Era una persona que vestía como vagabundo.
Desde lejos me estaba viendo que me acercaba. Levantó su mano para pedir que me detuviera, y justo cuando pasé a su lado, la voz repitió mi nombre, y luego todo se quedó en silencio. El teléfono se marcó nuevamente y contestó mi compañero. Me preguntó si me encontraba bien, pues aquella risa no se escuchaba muy amigable. Traté de contarle lo sucedido, pues aún tenía los vellos de punta. Estaba apenas a mitad del recorrido y ya había tenido un par de malas experiencias. Nos quedamos platicando unos 20 minutos cuando noté que mi auto comenzó a fallar. Las luces parpadeaban y la comunicación con mi compañero se perdía. Tuve que disminuir la velocidad para orillarme, y justo cuando me detuve, el teléfono cortó la llamada y mi auto se apagó por completo. Me quedé allí por unos minutos. Miré mi reloj y me percaté que eran ya casi las 3 de la mañana. Yo sabía que eso no era nada bueno. Intenté encender el auto varias veces, pero solo escuchaba cómo se ahogaba el motor. Me desesperé tanto que golpeé el tablero. Miré en el retrovisor y fue cuando pude ver una figura que se acercaba hacia mí desde el borde de la carretera. Me quedé en silencio. La verdad, ignoraría a quien me preguntara algo. No me importaba si fuera algo grosero, no le contestaría. Entonces lo vi con claridad. Era aquel hombre con el cuerpo torcido, el cuello volteado y la ropa destrozada. Podía apreciarse que tenía un aspecto sucio y desaliñado. Con tan solo ver la posición de su cuello y cuerpo era imposible que estuviera vivo. Comencé a temblar de miedo cuando se paró justo al lado de mi ventanilla. Su cabeza quedaba frente a mí. Lo escuché decirme que necesitaba ayuda. Yo no me atrevía ni a verlo a los ojos, así que mantuve la mirada hacia el frente en todo momento, y de la nada, aquel sujeto desapareció. El automóvil encendió el estéreo y los faros. Lo arranqué y así fue que escapé de allí con la sensación de que estuve a un lado de un muerto. Aunque tenía señal, no pude volver a comunicarme con mi compañero. Lo intenté un sinfín de veces y nunca tuve éxito. Puse el GPS para ver dónde me encontraba y me di cuenta que estaba muy cerca de un poblado. Pensé que lo mejor sería detenerme y manejar a primera hora de la mañana. No tardé en llegar a una pequeña comunidad escondida entre la oscuridad de la carretera. Solo había unas cuantas casitas con luz en el exterior de color amarilla. Nadie parecía estar allí, pero eso era suficiente para mí. Un lugar habitado me daba la tranquilidad que necesitaba para descansar. En eso pude ver que alguien salía de su casa. Era una anciana. Se acercó para preguntarme si se me ofrecía algo. Me pareció algo grosero hablarle con el vidrio arriba, así que lo bajé, y en cuanto lo hice, un horrible hedor a putrefacción entró a mi auto. No podía aguantar el olor. Ella volvió a preguntarme si se me ofrecía algo. Intenté no vomitar mientras hablaba y me costó mucho trabajo. Solo le comenté que estaba buscando un lugar donde pudiera descansar y continuar con mi viaje apenas saliera el sol. La anciana se me quedó mirando y me comentó que tuviera cuidado en no salir del auto, pues los muertos estaban deambulando el lugar y esa noche estaban muy activos. La anciana se retiró y con ella el horrendo olor. Mientras esperaba, me distraje un poco con mi celular cuando de pronto me percaté de algo extraño que se aproximaba a donde yo estaba. Me aterré cuando vi que era el hombre torcido. Continuó de largo hacia la casa de la anciana. La puerta se abrió y la anciana lo recibió. No quise quedarme más allí, así que arranqué el automóvil y salí de ese poblado. No me faltaba mucho para llegar a mi destino. Ya estaba nublado, provocando que la noche se hiciera más oscura. Una densa niebla se formó ante mí y apenas podía ver. De por sí, si la carretera que se extendía delante de mí era como una larga serpiente, parecía interminable, tuve que disminuir aún más la velocidad. De pronto noté que entre la niebla algo se movía. No iba muy rápido, por lo que pude ver una figura extraña. Me acerqué más. Vi que no era un animal. Era una figura humana, o al menos eso parecía. Su piel era pálida y traslúcida y sus ojos brillaban en la oscuridad.
Al momento en que pasé junto a ella, los vellos de mi brazo se erizaron. No tenía duda, se trataba de la misma muerte y la vi a los ojos. Vestía una capucha negra y parecía sostener algo muy similar a una hoz. Traté de no perder los estribos. No sabía por qué demonios estaba sucediéndome eso a mí. Así que continué conduciendo, pero no podía dejar de poner atención a mi alrededor. Veía más figuras al borde de la carretera. Algunas vestían capuchas blancas y otras negras. Algunas caminaban y otros se arrastraban. No estaba poniendo mucha atención al frente del camino cuando de repente algo golpeó mi parabrisas. Del susto frené con fuerza. Algo rebotó frente a mí. Temía que hubiera atropellado a alguien o que chocara con algo que la niebla no me dejara ver. Me quedé parado por unos minutos e intenté divisar frente a mí, pero no había nada. Entonces se me ocurrió mirar hacia atrás. Me di cuenta que los encapuchados se acercaban hacia el auto. Quise arrancar, pero nuevamente el auto falló. Miré por el retrovisor para ver dónde se encontraban aquellas figuras, y fue cuando la vi. Parecía ser una mujer cabeza abajo. Apenas si podía verle el rostro por el cabello que le colgaba por delante. Me quedé quieto y lentamente intenté encender el auto. Aliviado, escuché cómo el motor esta vez sí arrancó. Aquella mujer se subió a mi auto. Recordé lo que me dijeron si esto pasaba, así que me mantuve en silencio por el resto del recorrido. Aquella mujer no se movía, no hablaba, solo estaba quieta a mitad del asiento. Yo no podía dejar de mirarle. Tenía miedo de que levantara la mirada y de alguna manera me hiciera daño. De pronto levantó la cabeza. No le pude ver los ojos. Eran dos enormes círculos oscuros. Habló en una voz muy baja que no le pude escuchar. Estuve a nada de contestarle, pero me mantuve en mi posición de ignorarle y no responder. Así que regresé la mirada hacia el frente y me di cuenta que la próxima salida estaba cerca de terminar el tramo del purgatorio. Aceleré un poco más, miré nuevamente por el retrovisor y ella ya no estaba sentada detrás de mí. Me sentí muy aliviado, respiré profundo y al regresar la mirada al frente me apareció el rostro de esa mujer a tan solo escasos centímetros de mí. Aterrado, frené y me cubrí la cara con mis brazos pidiéndole que se alejara. Le grité varias veces que se fuera, pero todo estaba en silencio. A los pocos minutos que sentí que las cosas se habían tranquilizado, me quité los brazos del rostro y aliviado me di cuenta que esa mujer se había ido. Me apresuré para llegar a la desviación, ya quería que esa noche de terror terminara. Al poco tiempo llegué a las oficinas del cliente, repasando todo lo que me había ocurrido esa noche. Las cosas que había visto, las figuras al borde de la carretera, el hombre torcido y deforme. No sabía con certeza si eso fueron fantasmas, demonios o ilusiones. Sin embargo, desde esa noche, las cosas han cambiado. Esa experiencia horrible me ha perseguido por mucho tiempo y no he vuelto a manejar tan tarde. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.